Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio número 2 de la serie de problemas de salud digital del Foro Salud Digital. En esta oportunidad vamos a hablar de un nuevo problema que vemos en la mayoría de las organizaciones con las que tenemos contacto, que es un dato que todos quieren tener, pero que nadie quiere registrar, son todos los tiempos del proceso quirúrgico. Así es, no solamente los tiempos, sino que hay una serie de actos o de hechos, ¿verdad?, que es interesante registrar en torno al proceso quirúrgico. Y que tal como dice Alejandro, no siempre se logra llevar a cabo de manera correcta, ¿verdad?, cuando uno implementa un registro clínico electrónico. Estas son cosas que siempre quedan registradas en papel, ¿verdad?, pero que es la traducción a su contraparte electrónica puede ser difícil. No sé si quieren tal vez enumerar algunos de estos actos, ¿verdad? Bueno, uno podría ver el proceso quirúrgico, ¿verdad?, desde su inicio, podríamos decir desde el agendamiento mismo, ¿verdad?, o más que el agendamiento, desde la solicitud de la necesidad de una cirugía, que muchas veces se origina desde la consulta ambulatoria, ¿verdad? Puede originarse de otros contextos, pero la gran mayoría se origina desde una consulta ambulatoria en que se dice, mira, tienes este problema, hay que operarlo, entonces parte esto con una solicitud. O una orden, ¿no? Una orden, digamos. Una orden de hospitalización, ¿verdad?, y de cirugía. Exactamente. Después de eso viene la confirmación, ¿verdad?, de esto, un agendamiento, etcétera, y una serie de registros que incluye desde los consentimientos informados para el procedimiento al que uno se va a someter, ¿verdad?, por una parte, ciertas evaluaciones prequirúrgicas que son necesarias, ¿verdad?, hasta que ya uno dice, bueno, llega el momento de la cirugía, ¿verdad?, hay una serie de registros, tanto preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios, que es necesario tener en cuenta. Dentro de ellos registros de enfermería, registros médicos, ¿verdad?, tanto el registro anestésico, que incluye una parte preanestésica, y el registro anestésico propiamente tal, que vamos a ver a continuación, que tiene una complejidad propia que es muy alta, ¿verdad?, y un registro propio de la cirugía, el protocolo operatorio, ¿verdad? Y entre todos estos hechos que se van registrando, una serie de tiempos que deben ser medidos porque son muy importantes, son documentación que por una parte da cuenta, ¿verdad?, de la calidad de los procesos que se están siguiendo, y por otra son parte de documentos que son hasta de valor médico-legal, ¿verdad?, que tienen que quedar estos registros de todos los tiempos operatorios que vamos a ir detallando a continuación. Bueno, y después algunos otros registros post-operatorios, ¿verdad?, como por ejemplo las indicaciones post-quirúrgicas para este paciente que se acaba de operar. Ok, pero mirando bien el tema, es necesario mantener estos registros porque quien tiene al menos los tiempos en los que se dan los diferentes tipos de eventos. Un paciente llega a un hospital o a una clínica y se admite, ¿sí? Ese sería como el primer evento de lo que tiene que ver con el proceso quirúrgico propiamente tal de ese acto, ¿sí? Se admite, probablemente va a ir a una habitación o va a ir a una sala de espera o de transición hasta que llega al quirófano o al pabellón. Ahí probablemente tiene una visita de una enfermera, ¿sí?, que hace, digamos, lo que es el ingreso de enfermería de un paciente quirúrgico, y podría tener una visita del anestesiólogo que va a hacer la anestesia. Después el paciente es llevado, digamos, al pabellón o a la sala quirúrgica, y ahí se suceden diferentes tiempos, ¿no? Uno llega al pabellón y uno lo que quiere chequear es si efectivamente el paciente llegó al pabellón a la hora que estaba agendado o llegó más atrasado, digamos, que es una de las principales causas de los atrasos del pabellón, que el paciente finalmente llega tarde a la sala quirúrgica. Cuando uno no tiene registro de estos tiempos, pierde toda capacidad en realidad de hacer gestión sobre dónde están los problemas. En la sala quirúrgica, el paciente va a entrar dentro del proceso quirúrgico, que podría tener anestesia o no, así que puede ser que haya un tiempo de anestesia, de inicio de anestesia y de fin de anestesia, o puede ser que no, digamos que el procedimiento es sin anestesia o con anestesia local, digamos, algo que es bastante más sencillo. Y después comienza la cirugía propiamente tal, ¿sí? Comienza el acto operatorio y finaliza el acto operatorio. Finaliza, digamos, el proceso de evaluación del recuento de los materiales que se utilizaron durante el proceso quirúrgico, y el paciente pasa a otra sala, que es la sala de recuperación, donde se recupera de la anestesia o del procedimiento propiamente tal hasta que se despierta, digamos, está en condiciones de ir al lugar donde le corresponde ir, que puede ser a una sala intermedia prealta o vuelve a la habitación.
todos esos tiempos, ¿sí? Si uno los tiene registrados, puede hacer gestión. Si uno no cuenta con esos tiempos, su capacidad de gestionarlos es muy compleja. Por lo cual, los sistemas de información en general vienen con espacios para registrar estos tiempos. El problema está en que nadie está durante todo el periodo, digamos, de atención del paciente, porque esto es, se van pasando la posta entre diferentes equipos, y estas responsabilidades de registrar estos datos no siempre está bien resuelta, por lo cual, por más que existe el campo para poner cuando inició la cirugía, si uno no lo hace en su momento y lo registra posteriormente, tiene la problemática de a qué hora empezamos a la hora correcta o no, digamos. Hay muchos de estos tiempos que requieren de una documentación un poco más en línea, y en ese proceso, es un proceso crítico, digamos, que se da dentro de un área quirúrgica, donde las personas están trabajando en otra cosa, digamos, hay muchos que están en condición de esterilidad, así que tampoco pueden manipular dispositivos, por lo cual hace difícil todo este tracking de estos tiempos. Entonces, digamos, tenemos a lo largo de todo este proceso una serie de hitos que es preciso registrar cuándo ocurrieron realmente, por tanto con un timestamp, pero además dentro del proceso quirúrgico propiamente tal, en determinados intervalos se precisa también registrar ciertas mediciones también, Así ¿no? es. Y estos intervalos típicamente, ¿de qué orden son? ¿De qué tiempos? Dependen un poco, digamos, del proceso quirúrgico propiamente tal, ¿sí? O sea, desde el inicio de la anestesia es un timestamp, y después, digamos, los procesos que pasan posterior a la anestesia, los pacientes que están bajo anestesia tienen un monitoreo que en general es cada 5 minutos, donde el anestesista va registrando datos que aparecen en los monitores, y hoy se usa, digamos, en general un registro en papel, donde va guardando el registro de las drogas que administra y de los constantes vitales que están de ese paciente y las acciones que hace. Claro, de todas maneras, como yendo como a la pregunta específica, me imagino que apunta un poco a la granularidad, Claro, digamos, claro. del registro del tiempo. En general es a nivel de minutos, ¿verdad? No estamos hablando a menos de eso. Es decir, los tiempos que se registran son, por ejemplo, entrada al área preoperatoria, ¿verdad? Entrada a pabellón, asepsia de la piel, ¿verdad? Primera incisión, inicio de anestesia, etcétera. Ahí cambió un poco el orden de algunos, pero en general tú con que registres la hora, con los minutos en que cada uno de esos hechos ocurrió, es un buen nivel de granularidad. El problema es acá que, por supuesto, tal como decía Alejandro, los sistemas incluyen, por supuesto, campos para registrar estos datos, pero no es el problema de que los campos existen, esa es la parte fácil, es proveer una interfaz, ¿verdad?, que sea amigable con el usuario, dadas las circunstancias que están pasando. Un equipo que está ocupado de otras cosas de alta importancia, que no tiene muchos de los miembros del equipo quirúrgico la capacidad de interactuar, por ejemplo, con un teclado para estos registros, que sí es importante hacer, ¿verdad?, a tiempo, y que si los haces ex post facto, ¿verdad?, por supuesto que vas a tener posibilidad de que se distorsionen y que no sean fidedignos esos registros. Interesante. Bueno, entonces, resumiendo, ¿cuál es el problema? Yo creo que hay varios, Hay varios, ¿verdad? Pero uno de ellos es precisamente cómo lograr asegurar, ¿verdad?, registros temporalmente fidedignos de todos estos hechos muy importantes para gestión, para documentación, etcétera, de lo que ocurre en el pabellón, ¿verdad? De manera usable. De manera usable, con una interfaz que dé cuenta de estas dificultades que comentábamos. Perfecto. ¿Quién tiene este problema? ¿Quién lo tiene? Es el sistema, El digamos, sistema en general. probablemente, digamos, es el hospital o la clínica que quiera en Tal realidad cual. mejorar, digamos, sus procesos, y en realidad no cuenta con la información necesaria para poder mejorarlos. ¿Dónde ocurre? Ya lo hemos dicho, obviamente. El pabellón, ¿verdad? Pero ese es el proceso quirúrgico completamente, Completo, ¿sí? O sea, porque es el pabellón más la recuperación más la parte preoperatoria. La admisión, podríamos decir, la admisión Sí. hospitalaria. Es todo parte de este proceso que parte, como decíamos antes, desde la consulta. ¿Y cómo se resuelve hoy esto? ¿O se aborda? Depende dónde, ¿verdad? O sea, en muchos lugares, bueno, ¿cómo se hace esto? Con documentación tradicional, ¿verdad? En papel. En lugares o instituciones que tienen sistemas de registro electrónico, bueno, se soluciona disponibilizando, ¿verdad?, campos, documentos, formularios, plantillas para este registro, ¿verdad?, que tienen los riesgos que comentábamos, que muchas veces el registro se hace a posteriori, ¿verdad? Hay que hacer como empezar a preguntarse, oye, ¿a qué hora fue que ocurrió tal cosa, tal otra, etcétera?
y esto se resuelve con mayor o menor rigurosidad según las imposiciones, ¿verdad? O regulaciones que hay en cada institución, ¿verdad? Lo que quiere decir que no siempre se hace de manera efectiva y fidedigna, sobre todo. Quizás algo interesante es que este es un problema que se da prácticamente en todos los hospitales y clínicas, que puede trabajar con una solución que está a la par del registro clínico electrónico, ¿sí? Podría existir un sistema que monitorea estos tiempos y que ayuda, digamos, de alguna forma a tener registro de estos tiempos como para mejorar el proceso asistencial, y no tiene que ser solamente la historia clínica electrónica o la ficha clínica, digamos, el de que contenga esto. Idealmente, por supuesto que esto fuera dentro del proceso de la ficha clínica, pero podría ser un sistema aparte, resuelve un problema bien concreto y permite hacer una gestión que permitiría quizás hacer más eficiente los pabellones, quizás hacer más cirugías por día, poder manejar distintas las agendas dependiendo del profesional que va a hacer la cirugía, porque sabemos cuánto tarda normalmente para hacer tal cirugía tal profesional, por lo cual hay muchos derivados que tiene resolver integralmente este problema. Sí. Podríamos decir que una parte también del problema tiene que ver sobre todo con la interacción entre los seres humanos y los equipos, las máquinas, ¿sí? Absolutamente. Y yo creo, y esto es desde mi visión, que hay como dos áreas, ¿verdad?, que uno podría abordar para ver o hacer una aproximación a posibles soluciones a esta problemática, ¿verdad? Una de ellas es tratar de, en primer lugar, eliminar, de hecho, la interfaz entre hombre y máquina, tratando de automatizar, ¿verdad?, para aquellos casos en que sea posible, la captura de datos, ¿verdad? Cada vez más los dispositivos que se usan en pabellón tienen más posibilidad de interoperar y de conectarse, ¿verdad? Y de enviar información relevante para estos procesos, ¿verdad? Entonces muchos aspectos de estos tiempos, registros, etcétera, podrían ser capturados, por ejemplo, de los monitores de signos vitales, ¿verdad? De la máquina de anestesia misma, de bombas de infusión inteligente en cuanto tengan la capacidad de comunicar datos, etcétera, ¿bien? Entonces eso por una parte. Creo que en cuanto sea posible eliminar la interfaz hombre-máquina, automatizando la captura de datos lo más posible, es una vía que es interesante explorar y que de hecho está siendo explorada por muchas soluciones, etcétera. Yo creo que no ha sido explotada realmente al máximo todavía, ¿verdad? Entonces eso por una parte. Y por otra parte, cuando sea requerido, porque hay algunos hechos, ¿verdad?, que vas a tener que capturar por parte de seres humanos interactuando con los sistemas, ¿verdad?, debiera pensarse en utilizar las nuevas tecnologías disponibles, ¿verdad?, para llegar a resolver la interfaz hombre-máquina de manera que facilite lo más posible el proceso. Asistentes vocales. Por ejemplo, ¿verdad?, los asistentes vocales que cada vez tienen más capacidad, ¿verdad?, más resolutividad y más posibilidad de transmitir información relevante, es una opción pero muy dependen de una acción activa, digamos, ¿no? Absolutamente. Así como le puedes dejar la tablet, como en muchos lugares hay, y en realidad nadie hace clic en el botón de iniciamos, Acá ocurre lo mismo. acá podría pasar exactamente lo mismo, que tenemos un asistente y nadie, digamos, llama al asistente. Por lo cual quizás hay que trasladar esto a inteligencia basada en video u otro tipo, digamos, de técnicas que permitan establecer qué es lo que está ocurriendo. Establecer qué es lo que ocurrió y a qué hora ocurrió ese evento. Claro. Y probablemente hay otras tecnologías que se podrían pensar. O sea, podríamos imaginar ninguna intervención humana, incluso. Sí, yo creo que todavía no estamos ahí, digamos. Si bien para allá estoy de acuerdo, deberíamos tratar de apuntar. Yo pienso que por el futuro previsible al menos va a haber una combinación de cosas. Yo, en lo particular, soy partidario de automatizar todo lo que sea automatizable, por captura desde los dispositivos, por lectura, de verdad, o interpretación de ciertos patrones, como por ejemplo señales de video. Es decir, uno podría analizar en una captura de video, pero siento que no estamos ahí aún cuando para allá tenemos que apuntar, ¿verdad? Podríamos hacer una analogía. Exactamente. Con la aviación. Bueno, efectivamente. ¿No? Donde en el fondo un avión tiene una caja negra que está constantemente Tal cual. monitoreando tiempo, indicadores y además la voz de la cabina. Tal cual. ¿No es cierto? Y eso no requiere ningún trabajo Es de pasivo. parte de los pilotos. Los pilotos, eso está ocurriendo en paralelo, digamos. Eso es absolutamente pasivo, Claro. ¿verdad? Entonces, yo pienso que hacia allá hay que ir. Por el futuro previsible, algo de interacción humana siempre vamos a tener, digamos, o en lo inmediato al menos vamos a seguir requiriendo. Y ahí yo pienso que ciertas tecnologías habilitantes que faciliten la interfaz hombre-máquina pueden ayudar. ¿Va a estar el elemento humano? Naturalmente,
¿verdad? Y eso, mientras siga existiendo la necesidad o la imposibilidad de automatizar toda la captura de datos, bueno, es algo con lo que hay que lidiar. Pero tal vez en esos aspectos podemos ofrecer o utilizar las tecnologías que existen ya para disminuir la pérdida de datos o la dificultad de captura. Perfecto. Así entendés, a mí me parece algo interesante explorar en Pavillon. Muy bien, bien. Tenemos el segundo desafío propuesto, digamos, para los innovadores. Nos vemos en un siguiente evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.